Si en la historia de Estados Unidos hay dos presidentes significativos, esos son Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy. Seguro que los oyentes han oído en más de una ocasión las extraordinarias coincidencias que se dan entre ambos. Muchos expertos las citan. Son en sí mismas una oda a las casualidades, un desafío a la lógica que nos hace pensar que algo o alguien movía los hilos de ambos. La leyenda dice así: Lincoln fue elegido para el Congreso en 1846, Kennedy en 1956, justo 100 años después. Lincoln fue elegido presidente en 1860, Kennedy justo 100 años después, en 1960. Además, los apellidos de ambos contienen 7 letras, y los dos fueron asesinados un martes. Por si fuera poco, el secretario de Lincoln se apellidaba Kennedy, y el secretario de Kennedy se apellidaba Lincoln. Pero hay más. El sucesor de Lincoln se llamaba Andrew Johnson y el sucesor de Kennedy, Lyndon Johnson. Y los dos Johnson, además, habían nacido con 100 años de diferencia. 100 años exactos también separaban el nacimiento de los dos asesinos de ambos presidentes. John Wilkes Booth, que mató a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, que mató a Kennedy, lo hizo en 1939. Casualmente, los nombres de los dos estaban formados por 3 palabras. El primero cometió su magnicidio en un teatro y se refugió en un almacén, mientras el segundo cometió su asesinato desde un almacén y se refugió en un teatro. Sin duda demasiadas casualidades, pero ¿son acaso todos estos datos una simple leyenda urbana? Todos los expertos que han examinado en profundidad el asunto concluyen que indiscutiblemente sí. No hay nada de extraño en todos esos datos. Como primera prueba, podemos decir lo siguiente: Lincoln nació en 1809, Kennedy lo hizo en 1917, no hay 100 años. El primero fue asesinado en 1865, el segundo en 1963, tampoco hay 100 años de diferencia. Tampoco en realidad hay 100 años entre su elección al Congreso. Solo, eso sí, hay 100 años entre los dos en el momento de ser elegidos como presidentes. Eso sí, el 100% de los presidentes de Estados Unidos fueron elegidos 100 años después de otro. ¿Dónde está la casualidad? Además, Lincoln fue elegido en 2 ocasiones consecutivas, mientras que Kennedy murió durante su primer mandato. No deja de ser curioso que los expertos de Snopes, una asociación que examina leyendas urbanas, hayan encontrado casualmente, más puntos que no conectan a uno y a otro que los que les unen. Por cierto, también se dice que los apellidos de ambos tienen 7 letras. El problema es que más del 30% de los apellidos en Estados Unidos tienen 7 letras. Sin embargo, las casualidades que unen a uno y a otro han ido engordando a medida que pasaba el tiempo. Se han ido añadiendo datos al relato original. Por ejemplo, cuando se dice que el secretario de Kennedy se llamaba Lincoln y el de Lincoln se llamaba Kennedy, se está cometiendo un grave error histórico. Efectivamente, el secretario de Kennedy era Evelyn Lincoln. Hasta ahí bien. El problema llega con el presidente Lincoln. Tuvo 2 secretarios. El primero se llamaba John Nicolay y el otro John Hay. Y es que este es uno de los muchos datos falsos que se han añadido a la leyenda urbana para engordarla. El anexo más curioso es aquel que hace alusión a que ambos presidentes hablaron en sus discursos de los derechos humanos. Un asunto que han destacado como sorprendente los múltiples especialistas que hablaron de este tema. ¿Sorprendente? Está documentado que el 100% de los presidentes de Estados Unidos incluyeron este asunto en sus discursos. Pero uno de los detalles más significativos es que, según todas las referencias escritas que hemos localizado respecto a los 100 años de diferencia entre los dos asesinos, se dice que Booth nació en 1839 y Oswald en 1939. ¿Casualidad? En parte no, y es que ninguno nació el año citado, lo hicieron en 1838. Respecto al hecho de que el primero mató al presidente en un teatro y se escondió en un almacén, mientras que el segundo lo asesinó desde un almacén y se escondió en un teatro, tampoco es cierto, por mucho que se haya repetido. Booth mató a Lincoln en un teatro, pero se escondió después en una fábrica de tabaco. Oswald estaba, sí, en un almacén de libros, pero se escondió en un cine, aunque solo por espacio de unos minutos. Los asuntos históricos han sido tradicionalmente un campo abonado para la creación de leyendas urbanas, y más en concreto los grandes líderes internacionales.
Así se dice que acciones destacadas de Napoleón y Hitler estuvieron separadas siempre, sin excepción, por 129 años. Muchos libros así lo citan, sin embargo, cuando se repasan datos históricos se descubre que hechos significativos estuvieron separados por 128, 129 o 130 años, lo cual ya hace menos significativa la casualidad. Muchas de estas leyendas urbanas sobre historia han tenido éxito principalmente en los Estados Unidos, y los presidentes de los gobiernos son, sin duda, las víctimas favoritas del actual, George Bush. Se han recogido casi unas 100, y su contenido es compartido por no pocos. De él se ha dicho, por ejemplo, que fue detenido en Canadá por crímenes de guerra, que los condados más afectados por los huracanes son aquellos en los que más votos ha recibido, que llegó a ser fotografiado leyendo un libro que estaba al revés, que no quitó la tapa de unos prismáticos cuando iba a mirar a través de ellos, que pensaba que los talibanes eran un grupo de música, que tenía una aventura amorosa con un soldado del ejército, que los estudios psicológicos a los que fue sometido dieron como resultado un cociente de inteligencia casi nulo. Pero son todo leyendas urbanas, noticias falsas, aunque repetidas 1000 veces, pero no por ello verdad. Ojalá también fueran una leyenda urbana las guerras que ordenó comenzar.